Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de un sistema de armas del cual carece el ejército español, las Fuerzas Armadas Españolas, y que es fundamental para el desarrollo de la guerra. Es un sistema que la victoria difícil la convierte en una victoria fácil y la victoria fácil la convierte en un aplastamiento. Estamos hablando, por supuesto, de los sistemas de alerta aerotransportada, mando y control, de los sistemas AWACS. Unos sistemas que ya de por sí pueden formar no solamente una columna vertebral en lo que es la inteligencia y la superioridad aérea, sino que además son multiplicadores de fuerza. Para aquellos que puedan ver este vídeo y no sepan lo que es un multiplicador de fuerza, simplemente es un sistema que convierte a un arma ya de por sí letal en infinitamente mejor que lo que es. Por ejemplo, un avión de reabastecimiento aéreo es un multiplicador de fuerza. ¿Por qué? Porque coge a un Eurofighter o coge a un F-22 Raptor, que ya de por sí son armas extraordinarias, y aumenta enormemente su alcance o aumentan el tiempo de patrulla de combate que puede realizar. Por lo tanto, las hacen mucho mejores de lo que ya de por sí son, a poder mantenerlas volando mucho más tiempo. España jamás ha tenido un AWACS como tal, ha tenido aviones de inteligencia, ha tenido aviones de reconocimiento, pero nunca ha tenido un AWACS. Al AWACS generalmente se le define como un radar volante. Y no, es falso. Es una definición acertada pero corta, porque un AWACS es mucho más allá. El AWACS va mucho más allá. El AWACS no solamente es un radar volante, es un conjunto de sistemas de inteligencia, de alerta y de control que posibilita que un solo avión pueda dirigir completamente una batalla. Por lo tanto, el AWACS va muchísimo más allá de la alerta aerotransportada. Vamos a tener presente una situación. Imaginemos 3-4 aviones enemigos que se dirigen hacia territorio nacional. Estos 4 aviones enemigos son localizados por el radar del AWACS. El AWACS pasa los datos a los F-18, por ejemplo, y los F-18 disparan misiles de largo alcance. Estos misiles son guiados por el AWACS, guiados hacia azul blanco. ¿Y qué pasa con los aviones enemigos en todo momento? Que no saben nada, que no se enteran, que solo se va a enterar cuando los misiles ya los tengan encima. Esta es la realidad de un AWACS. Su radar, con alcances de más de 400 kilómetros, por ejemplo el Sentry de la OTAN llega hasta 600 kilómetros, posibilita localizar a los aviones enemigos antes que el radar del propio avión enemigo, que generalmente suele estar entre los 100 y los 200 kilómetros, alguno un poco más lejos, no puedan ni siquiera localizar al AWACS. Y mantiene a tus propios aviones sin tener que encender, tu propio avión de combate, sin tener que encender su radar para localizar a los cazas enemigos. Como vemos, es su función primaria y es una función vital, porque te permite conseguir que un avión que es tuyo, de combate, que ya por sí es excelente, sea infinitamente mejor. Es, sin ningún tipo de duda, un arma extraordinaria. Pero voy más allá, porque un AWACS también puede localizar y controlar unidades terrestres. ¿Un AWACS puede rastrear el campo de batalla? Por supuesto que sí. Además, un AWACS también puede utilizarse como avión de patrulla marítima. Un AWACS está capacitado para detectar buques de superficie, pero no solamente eso, sino si a este sistema le pones un detector de anomalías magnéticas, puede localizar incluso submarino. De hecho, por ejemplo, los AWACS de la OTAN pueden localizar el snorkel de un submarino. Un AWACS es mucho más que un radar aerotransportado. Y esto es muy importante decirlo y es lo primero que hay que aclarar en este vídeo y lo primero que hay que dejar claro. Pero vamos a ir más allá, porque un AWACS no solamente es un radar de localización que ya hemos ampliado en este vídeo, no solamente aviones enemigos, sino también fuerzas terrestres, controlar el campo de batalla, guiar a tus propios aviones y localizar buques y submarino enemigo. También, por ejemplo, puede localizar misiles. Puede detectar misiles que hayan sido lanzados. Es decir, que un AWACS te da unas capacidades totales de control aerotransportado, de reconocimiento, de detección y de alerta aerotransportada. No solamente es un radar volante, va muchísimo más allá. Sus funciones son prácticamente totales. Pongamos un ejemplo, un AWACS que despegue de Madrid puede
controlar todo el tráfico aéreo en territorio nacional, porque por ejemplo el Sentry tiene 600 kilómetros de alcance, por lo tanto prácticamente desde Madrid, volando sobre la capital del Reino de España, controlaría todo el tráfico aéreo de la península ibérica. Pero no solo eso, sería capaz de detectar los movimientos, por ejemplo, de la Brigada Acorazada Extremadura 11, sita en Badajoz, por ejemplo. Podría controlar los helicópteros que despegasen pues, de La Rioja, o que despegasen de Bétera, o que despegasen de Andalucía. Podría controlar los buques que zarpasen de Ferrol. Y por supuesto, podría controlar si se está lanzando un misil o un cohete desde Huelva, por ejemplo. Se está haciendo un ensayo con los Miuras o con cualquier otro tipo de cohete con fines espaciales. Todo eso lo podría hacer el AWACS. Pero es que además, el AWACS podría guiar, por ejemplo, a los F-18 de Zaragoza para que atacasen los buques que parten de Ferrol. Podría guiar a las unidades de la Brigada Acorazada de Córdoba para que atacasen a la de Extremadura. Y por supuesto, podría controlar todo el tráfico aéreo para alejarle de estas zonas de conflicto y guiarle hacia otros, tráfico aéreo civil se entiende, guiarles hacia otros aeropuertos en zonas seguras. Un AWACS es como un general, pero obviamente con unas capacidades muchísimo mayores en cuanto al alcance, en cuanto a reconocimiento y en cuanto a capacidad de procesar información y de poder dar las soluciones necesarias en el momento necesario. Y antes de entrar en qué AWACS necesitaría España y cómo vamos a desarrollarlo, me gustaría hacer una última aclaración, porque esto es muy importante. Si no entendéis esta parte, lo demás del vídeo va a ser hablar por hablar y no vais a comprender nada. Y es hablar de los dos tipos diferentes que hay de sistemas de alerta aerotransportada. Normalmente, siempre veréis que se refieren a los AWACS. Yo utilizo el término generalista, pero los aviones de alerta transportada de dos maneras. Con las siglas AEW, que es Airborne Air Raid Warning, o lo que es lo mismo, alerta temprana o transportada, y luego otro que es el propio AWACS, que es la forma que hemos utilizado genérica para referirnos al sistema en este vídeo, que es Airborne Warning and Control System, es decir, sistema de alerta y control aerotransportado. Y hay una diferencia fundamental entre uno y otro, porque el sistema AEW fundamentalmente es un radar que sirve como localizador, es decir, como alerta temprana, pero no desarrolla funciones de comando, de control, de puesto de mando y, como norma general, toda la información que recopilan la tienen que compartir con una base terrestre. Mientras que el AWACS no solamente es alerta temprana, sino que también incorpora todas las funciones que acabo de mencionar y desarrollar en este vídeo. Son dos sistemas completamente diferentes, porque uno, el sistema AEW, es el propio radar de alerta aerotransportada, mientras que los AWACS no solamente son el radar, sino que desarrollan múltiples funciones adicionales, como las ya mencionadas. Y esto hay que dejarlo muy claro, y ahora cuando hablemos de, por ejemplo, la versión de alerta temprana del C295, os va a servir de mucho. ¿Qué sistemas, qué radares necesitaría España? ¿Qué unidad de alerta aerotransportada necesitaría España? Pues como lleváis viendo aproximadamente un minuto las imágenes, yo me iría por el sistema israelí, el ELTA. Y os explico por qué de forma muy sencilla. No hay mucho donde elegir. Si obviamente descartamos posibilidades chinas o rusas, nos quedan tres sistemas: el de Estados Unidos, el de Israel y el de Suecia. El Erille, que es el de Suecia, completamente descartado, por un simple motivo, porque no es un radar de 360 grados. Es decir, es un radar que cubre dos zonas, pero no es un radar de 360 grados. No tiene una cobertura completa, simplemente cubre a derecha y a izquierda. Cubre la práctica totalidad, pero no es un radar que cubra todo el espacio aéreo. Para intentar explorar una zona, el avión tiene que dirigirse hacia esa zona. Tiene que volar de tal forma que el radar pueda lanzar sus ondas hacia esa zona. Por lo tanto, yo lo descartaría. Y nos quedaríamos con dos opciones, la de Estados Unidos y la de Israel. Y yo me iría a la de Israel porque es mucho más factible poder conseguir prestaciones a través de Israel, que no es la primera vez que se consigue, que conseguir a través de Estados Unidos. Y además te da muchísima más independencia a la hora de poder desarrollar futuros sistemas
y a la hora de poder contar con una arquitectura abierta. Entonces, por supuesto, iríamos a por el radar israelí. ¿Cuál de ellos? Israel tiene fundamentalmente 3 radares, no me voy a poner a discernir sobre los 3, directamente iría a por el EW2090 o 2090, como preferáis. ¿Por qué? Simplemente porque es el mejor, y ya que me pongo con el mejor radar posible. Además es un radar que ya ha sido exportado, se ha vendido a la India. Sé que muchos estáis pensando que ahora mismo las relaciones con Israel no son las mejores. Obviamente no son las mejores. Tenemos un régimen dictatorial que apoya y financia a los asesinos terroristas de Hamas. Es obvio que este régimen de extrema izquierda no se lleva bien con ninguna democracia. Lo que vamos a ver con la democracia argentina y lo hemos visto con la democracia israelí. Solo se lleva bien con otros regímenes dictatoriales y represores como el suyo, el caso de Marruecos, el caso de Cuba o el caso de Venezuela. Pero esto no va a ser así siempre. Y aquí estamos hablando a un sistema de armas a medio y largo plazo. Y en el momento que España vuelva a tener un gobierno democrático, no va a haber ningún problema en que esto suceda. El radar israelí es el mejor del mundo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la competencia. Cuando tú tienes a los de Boeing y cuando tú tienes a la Federación de Científicos de Estados Unidos diciéndote que es muchísimo mejor el israelí que el estadounidense, o mienten como unos bellacos, que tampoco me extrañaría, o es que estamos ante el mejor. Pero independientemente de que sea o no sea el mejor, todos sabemos lo que es la tecnología israelí y lo que dan de sí. Por lo tanto, sería un sistema muy acertado. ¿Y este sistema qué haríamos con él? Bueno, pues este sistema, que es un pedazo de sistema, le instalaríamos en un avión que se fabrica en España, que se fabrica en Getafe, con el correspondiente control del sistema y con el correspondiente beneficio y retorno económico y la generación de riqueza en nuestro país. Estaríamos hablando del Airbus A310. Es un avión que se fabrica en Getafe, que ya dispone el Ejército del Aire para misiones fundamentalmente MRTT, es decir, de reabastecimiento aéreo, y que nos daría una plataforma extraordinaria para instalar un radar de alerta aerotransportada y conseguir un aguas completo, que no solamente se dedicase a la alerta temprana, sino que ejerciese funciones de comando, de control y de guía en el campo de batalla. Probablemente alguno de vosotros estéis pensando en qué tipo de oportunidades nos daría. Pues directamente todos conocéis los aguas de la OTAN y España tendría un sistema que sea mucho más moderno que los propios AWACS de la OTAN. Tendría un sistema que nos daría unas capacidades que probablemente ningún otro país del mundo ahora mismo tiene. Porque, por ejemplo, las versiones que utiliza el propio ejército israelí van sobre aviones de ejecutivos y no son tan capaces como la que podríamos desarrollar sobre una 310. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque ese avión A310 no solamente le meteríamos el típico radomo giratorio que protegería al radar y que iría en la parte superior del avión. No, también tendríamos que modificar el propio morro del avión para ponerle un radar secundario, es decir, un radar que no solamente cubra, más que no solamente cubra, que complemente al propio radomo, es decir, que sea capaz de mirar hacia abajo, porque al final el AWACS, el radar, mira hacia el frente, pero si va volando a 7.000 pies y viene un caza a 5.000 pies, va a tener problemas para localizarle. Obviamente con ese radar secundario en el morro ya sí que podría localizar ese caza. Además ayudaría muchísimo a localizar unidades de superficie y a poder actuar también como sensor ante anomalías magnéticas para poder localizar a los propios submarinos. Habría que hacer otra serie de modificaciones como antenas de transmisiones, como radares secundarios, y todo esto podría ser perfectamente desarrollado por Indra. De hecho, Indra ya tiene radares desarrollados, radares AESA desarrollados por ella misma. Por lo tanto, Indra sería fundamental en este sistema y estaríamos hablando de que tendríamos una gran autonomía, porque aunque el radar como sí mismo sería israelí, eso es cierto, el resto de sistemas podrían ser españoles y por supuesto el avión sería español, con lo cual estaríamos consiguiendo tener una aeronave en la cual aproximadamente entre el 70 y el 80% de ella sería completamente nacional. Nos daría una gran autosuficiencia y al final, en el momento de que en el futuro se desarrollase un radar propio, nos convertiríamos en una potencia completamente independiente y autónoma para poder operar estos sistemas. No hace falta hablar ya del, por supuesto, beneficio económico, sino de la capacidad que tendríamos. Sé que
algunos de vosotros, o quizás muchos, estéis pensando, bueno, y en vez de ponerlo en el A310, perdón, en el A330, ¿he dicho A310? Creo, sí, no, perdón, A330, disculpadme, A330, Airbus A330, que se fabrica en Getafe. ¿Por qué en vez de ponerlo en el A330 no lo ponemos en el Airbus A400M, aquellos que compramos pero que no utilizamos? Pues la idea no es mala y el que opine de esa forma le respeto y le apoyo. Pero hay una diferencia fundamental. Uno es un avión civil. Está desarrollado para circunstancias civiles. El A400M es un avión de transporte estratégico. El A330 puede volar más rápido que el A400M, puede volar más alto y no solamente puede volar más rápido y más alto, sino que puede volar durante más tiempo. Es decir, que instalar el radar ELTA, el 2090, sobre el Airbus A400M, lo único que significaría es coger un sistema extraordinario y restarle capacidades. El costo sí sería importante. Ahora más adelante en el vídeo vamos a hablar de cuánto costaría cada uno de ellos. El costo sí que te ahorrarías porque el avión ya está fabricado, por lo tanto no tendría que adquirir un nuevo A330. Pero, y esto sí es importante, las capacidades tanto de horas de vuelo como de alcance, como de altitud y por supuesto de velocidad serían netamente inferiores. Al final de cuentas estamos hablando de un avión de transporte militar que se ha diseñado específicamente para el transporte militar frente a un avión de pasajeros como es el Airbus A330, al cual le estás instalando una serie de sistemas, pero que no deja de ser un avión civil. Por lo tanto, sería una opción interesante. De hecho, a mí ahora mismo si me dicen, oye, Ejército Español con 10 AWACS sobre A400M, lo firmo, por supuesto, no tenemos nada, pues lo firmo. Pero si te pones a desarrollarlo de forma correcta, sería mucho mejor el A310 frente al A400M. Y además el A400M, bueno, a lo mejor algún día alguien le da por pensar y nos quedamos con todos los aviones, que es lo lógico. Y haremos algún vídeo sobre la capacidad de transporte y lo que cuesta mantener un batallón, lo que cuesta mantener un regimiento y los aviones que se necesitan. Dicho esto, y volviendo al A330, yo me fijaría también en otras plataformas, que es un avión nacional, que es el CASA C295. Ya hemos hablado que el A330 sería el avión con el que nos dotaríamos. Realizaría funciones de alerta aerotransportada, de mando y control y de guía del campo de batalla, por supuesto. Pero además también podría actuar como mando aerotransportado. Pero, y esto es muy importante, yo no me centraría solamente en esta plataforma, sino que adquiriría una plataforma secundaria. Con 3 aviones A330 puedes estar 24 horas cubriendo el territorio nacional, en el norte, en el Mediterráneo, en el estrecho, donde lo necesites. Son aviones que de hecho, si los repostas en el aire, directamente pueden estar 24 horas volando, con lo cual, lo normal es que vuelen 8 horas, pero pueden estar 24 horas volando si los reabasteces en el aire. Con 3 aviones, en una situación real de combate, te lo cubriría. Y me dejaría, el que estáis viendo, el C295 como avión secundario de apoyo y para defensa de Canarias. El C295 puede llevar el mismo radar, pero aquí estaríamos hablando de un sistema AEWC, es decir, un sistema fundamentalmente de alerta temprana. Un sistema más barato, menos capaz, pero que te daría las capacidades necesarias de alerta temprana para identificar posibles enemigos. Por lo tanto, la flota que yo me quedaría sería con 3 aviones A330 y entre 8 y 10 aviones CASA C295 con el sistema de alerta aerotransportada. ¿Cuál es el precio? Pues mire, un A330 cuesta sobre 200 millones. Los radares, unos 350. Luego hay que añadirle radares secundarios y modificar el avión. Al final, cada AWACS sobre A330 te va a salir por un costo aproximado de 700 millones. ¿Podrías adquirir 5 o 6? Sí, pero con 3 te vas a cubrir completamente las 24 horas del día la península ibérica, porque además son aviones civiles que están pensados para estar permanentemente volando, pues son aviones de transporte de pasajeros y están desarrollados así, mientras que con los C295, por un precio mucho menor, porque el C295 vale menos de 300 millones con el radar incluido ya, por supuesto, estamos hablando de ello, podrías permanentemente destinarlos a Canarias para ejercer funciones de alerta aerotransportada y ser aeronaves auxiliares y complementarias de los A330.
Además, es mucho mejor tener 3 de uno y 6 o 7 de otro que tener 5 solamente de uno, por aquello de las posibilidades de operar, de abrir un segundo frente y de tener más disponibilidad de los sistemas. Un precio global en torno a los 3.000, 3.500 millones de euros, que bueno, por ejemplo, el régimen de extrema izquierda se gasta más de 20.000 millones en feminazis, por lo tanto, es de calderilla. Muchas gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.